Buen día, chicos, ¿cómo estamos? Recording in Alex, por progress. favor, me confirme el audio, si está amable. Alex. Todos, por favor, vamos encendiendo las cámaras para monitorear la asistencia. Uno, Catota. ¿Dónde están los demás estudiantes? Gracias, Alex, Byron, David, André, Cristian, Eric, Israel. Ok, André, Cristian Cordero, Sebastián Layedra, Presente, Inge. Luis Pozo, Presente. Luis Pozo. Ok, muchas gracias, chicos. Podemos apagar las cámaras. Poner atención las personas que no encendieron la cámara, ¿sí? Y que no contestaron, obviamente. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Ahí. Listo, chicos, nosotros habíamos revisado la cinemática directa la semana anterior. Revisamos el concepto de algunos métodos para resolver este problema cinemático directo, que era el método geométrico. Hicimos un ejercicio para 2 dimensiones y 3 dimensiones. De la misma forma utilizamos el método de la transformación homogénea, de la matriz homogénea. Planteamos un ejercicio. De la misma forma revisamos el método y el algoritmo de Navid-Hartenberg. Detallamos los pasos. De la misma forma hicimos una solución de un ejemplo en la pizarra. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a continuar nosotros revisando cinemática inversa. ¿Ok? Recuerden, cuando nosotros hablamos de cinemática inversa, nuestro objetivo es encontrar la configuración que debe tomar el brazo industrial para una posición en particular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo conozco la posición y orientación del extremo final del brazo y necesitamos saber qué configuración debe tomar el brazo para posicionarse en esa determinada ubicación. Ok, entonces debido a que nosotros sabemos el extremo final del brazo, podemos tomar algunas configuraciones y dependiendo del método vamos a tener una o más soluciones. Ok, hay algunos métodos para resolver la cinemática inversa. Los más utilizados son el método geométrico, el método a partir de la matriz de transformación homogénea y el desacoplo cinemático. Debido al tiempo, nosotros vamos a hacer el segundo método, método geométrico. Porque el método a partir de la transformación homogénea, pues ustedes, pues si no lo saben cómo hacer, es la forma contraria a lo que hicimos en cinemática directa. Así que vamos a hacer el método geométrico para que también vean que se puede resolver de otra forma. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, primera conclusión, ¿qué voy a conocer? La posición, el extremo final del brazo. ¿Y qué necesito encontrar? La configuración, los ángulos. No puedo decir las distancias de los eslabones, la longitud, porque el brazo ya tiene esas distancias, las propias, ¿no? Pero sí necesito saber cuánto valdría el ángulo en la articulación 1, en la articulación 2, en la 3, dependiendo cuántos grados de libertad tenga. ¿De acuerdo, chicos? Entonces nosotros vamos a plantear este ejemplo en el cual tenemos este robot articular y si ustedes observan, también tiene 3 grados de libertad y sus articulaciones son de tipo rotación
podemos ver claramente que aquí tenemos un eje y que va a girar en esta dirección. Vamos a ver. En esta dirección en sentido positivo. De la misma forma voy a tener un eje y va a girar en este sentido. De la misma forma aquí tenemos un eje y va a girar en este sentido. Ok, entonces nosotros podemos observar que tenemos igual un brazo industrial con 3 grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a aplicarle la cinemática inversa. En la imagen número 1 tenemos la vista isométrica de un brazo industrial. Recuerden, 3 grados de libertad. En la imagen número 2 nosotros tenemos la vista superior. Si yo trazo los ejes de rotación, el eje en el primer eje de la articulación 1 sería un punto porque estoy en la vista superior. El eje de la articulación 2 sería esta línea. El eje de la articulación 3 sería esta línea. ¿De acuerdo? En la imagen número 3 tenemos de la misma forma la vista lateral. La vista lateral del brazo. En donde igual yo puedo trazar cada uno de los ejes. Tengo el eje 1, el eje 2, el eje 3. Estas 3 vistas son importantes que ustedes las tengan y que las puedan visualizar debido a que vamos a resolverle de forma geométrica. Recuerden, nosotros, ¿qué tenemos de dato? Sabemos la posición del extremo final del brazo. Aquí, justo donde está la herramienta, nosotros vamos a poner un punto. Nosotros sabemos de esto. Ese es mi dato. Yo sé que este punto tiene una coordenada en X, tiene una coordenada en Y tiene una coordenada en Z. Conozco esos datos. ¿Cuáles son mis incógnitas? A mí me interesa saber cuánto vale este ángulo de rotación. Ejemplo, teta 1 o Q1, el nombre que quieran ponerle. ¿Cuánto vale este ángulo de rotación? Teta 2. ¿Y cuánto vale este ángulo de rotación? Teta 3. ¿Sí? Porque las distancias ya las tenemos establecidas. El brazo industrial, este eslabón número 1, ya tiene una distancia preestablecida. El eslabón número 2, de la misma forma, ya tiene una distancia preestablecida. Y el eslabón número 3, de la misma forma. ¿Entendido, chicos? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cinemática inversa? ¿Me confirman el audio, chicos? Pongamos atención a esta última clase. Ya es la última. ¿Dónde están todos? Estamos Brian Morales, Andrés Carvajal. Sí, sí, se escucha bien. ¿Sí? Sí. David Estrella, Daisy Logacho. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ok. Listo. Vamos entonces a compartir. Deme un segundo. Me da un segundo y paso la pizarra y continuamos. Ok, entonces nosotros vamos a continuar revisando el método geométrico para calcular la cinemática inversa. ¿Sí? De la misma forma
que en el caso anterior, yo debo hacer primero una serie de pasos iniciales. Primero, debo identificar los ángulos, los ejes de rotación. Indirectamente, verificar cuántos grados de libertad tiene. Podemos ver que justo entre el eslabón 0 y el eslabón 1, yo voy a tener este eje de rotación, como les había mencionado, en el cual voy a girar un ángulo θ 1. Usando la regla de la mano derecha, este sería mi ángulo θ 1. De la misma forma, en la articulación número 2, trazo mi eje de rotación y este sería mi ángulo θ 2. De la misma forma, en mi articulación siguiente, tengo mi ángulo θ 3. ¿De acuerdo? Entonces yo identifiqué los ángulos de rotación. Segundo, enumerar los eslabones. Sabemos que esta base redonda, que está como una planar, esta sería la que está anclada a la tierra, al suelo, sería mi eslabón número 0. El siguiente sería mi eslabón número 1. Siguiente sería mi eslabón número 2. Y finalmente el último sería mi eslabón número 3. Podemos ver muy claramente las articulaciones, ¿no? La unión de dos eslabones. Yo tengo una articulación. Ok. Adicional, esos ángulos de color verde son nuestras, ¿sí? Yo les mencioné hace un instante que aquí, el extremo del brazo industrial, yo voy a tener un punto. Por ejemplo, le vamos a denominar este punto 3. Ese punto 3 tiene una coordenada x3, y3 y z3. Esta es la posición del brazo industrial, pero respecto a la base del robot. Ok, entonces yo tengo, estos son mis datos. A mí me interesa saber cuánto valen esos ángulos θ1, θ2 y θ3. ¿De acuerdo? ¿Qué otros datos yo siempre voy a tener implícito cuando haga cinemática directa o cinemática inversa? Como dato yo siempre voy a tener las longitudes de los eslabones, porque están ahí. La estructura es la que tiene y pues va a tener una longitud. En el caso del eslabón 1, aproximadamente vamos a ponerles por ahí. El eslabón número 1 tiene una distancia L1. ¿Ok? El eslabón número 2, de la misma forma, tiene una distancia L2, que va a ser aproximadamente por ahí. Si no me escuchan de forma clara, me avisan. El eslabón número 3, a su vez, también va a tener una distancia L3. Y son datos que están implícitos ahí en la propia estructura, en la geometría, en la estructura mecánica del brazo. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, esos son datos. ¿Qué otros datos yo tengo? Lo ponemos aquí a un lado, L1, L2 y L3. Son datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste este método? Este método geométrico consiste en plantear una serie de relaciones geométricas y trigonométricas con el objetivo de encontrar esos ángulos θ1, θ2 y θ3. En otras palabras, ¿qué voy a aplicar? Voy a formar triángulos rectángulos, voy a aplicar Pitágoras, funciones trigonométricas, ley de senos, ley de cosenos, porque al final del día se me va a formar triángulos. Si miramos más a detalle ya se van a dar cuenta que se forman triángulos. Ok, entonces, primer paso, enumerar articulaciones. Segundo paso, enumerar eslabones. Tercer paso, verificar cuáles son nuestros datos.
Quinto paso, vamos a colocar los sistemas de referencia asignados a cada articulación. Por ejemplo, en la articulación número 1, el primer eje de rotación, yo voy a trazar mi sistema de referencia X1, X0. Vamos a empezar con 0. Por favor, ponga atención. Si gusta, yo ya le paso los apuntes sin ningún problema. Tenemos entonces el eje, como en el caso anterior, tenemos el eje Y sub 0, el eje Z sub 0, el eje X sub 0. El origen va a ser O sub 0. Tal vez tenemos alguna pregunta. ¿No? En la siguiente articulación, yo voy a colocar, obviamente, el sistema de referencia que va acoplado a esta segunda articulación. Recordemos que siempre el eje Z debe ir en dirección del eje de rotación. Recuerden que esa fue una de las condiciones, tanto para cinemática indirecta e inversa. En este caso, el eje de rotación θ2 está en la línea de color azul. Entonces, este sería el eje Z1. De la misma forma, debo colocar el eje X de forma paralela a cada uno de estos. Vamos a ponerle el eje X de forma paralela a la dirección del eslabón. El eslabón tiene esa misma dirección, entonces esa sería esta dirección, entonces el eje X también tiene esa dirección. ¿De acuerdo? Este sería el eje X1. Finalmente el eje Y, pues estaría hacia arriba. Y se repiten las mismas condiciones que yo debo tomar en cuenta para la articulación siguiente. Ok, lo mismo repito. El eje de rotación siempre va a ser mi ángulo Z. La dirección del eslabón siempre va a ser mi eje X. Y perpendicular a estos dos ejes, yo voy a tener el eje restante, que es el eje Y. Este sería mi eje Z2, X2, Y2. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Me confirma el audio, Andrés? Sí, está bien. Sí, Este sería, muchas gracias, del origen 1, el origen 2. Y el extremo final del brazo necesitamos también asignarle un sistema de referencia. Pero nosotros, si vemos el extremo final, no tiene ninguna rotación ni traslación. Por lo tanto, siempre mantenemos el sistema de referencia anterior. El eje Z era en dirección saliendo de la pantalla. Por lo tanto, el eje Z también se mantendrá en la misma dirección. Así. El eje X continuará en la misma dirección que el X anterior, en este caso el X2, y de la misma forma el Y3 tendrá la misma dirección que el Y2 anterior. Porque aquí, como yo no tengo una rotación, yo no sé cuál es el eje Z, pues. Entonces este sería el eje Z3, este sería el eje X3. Recuerda entonces, cada articulación siempre va a estar relacionada a un sistema de referencias. ¿Preguntas hasta aquí? Inge, una consulta. Dígame. El eje X0 y Y0, ¿qué criterio usa para poner así? Por ejemplo, ¿por qué no poner el Y0 donde está el X0 y, o sea, al revés? Sí, no hay ningún criterio. Tú puedes poner el primer sistema de referencia bajo tus condiciones. Lo único que tienes que siempre respetar es que el eje Z debe ir en la misma dirección del eje de rotación. Pudimos haber hecho esto,
pongo de color naranja. Si yo le ponía este eje, el eje X0, ¿hacia dónde estaría el eje Y0? Atrás de X0. Atrás de la pantalla. Ese sería X0, Y0 y Z0 siempre hacia arriba. Siempre debe coincidir con el eje de rotación. No pasa nada, puedes hacerlo así, sin ningún problema. No hay ningún criterio, lo puedes poner de forma aleatoria, el eje X, el eje Y, el eje Z no, el eje Z siempre tiene que estar sobre el eje de rotación. ¿De acuerdo? Ya, gracias. Ok, hasta ahí, pues solo hemos marcado los sistemas de referencia, identificamos cuáles son nuestros datos y cuáles son nuestras incógnitas. Ok, miremos, por ejemplo, vamos a mirarle al punto 3. Este punto 3 está aquí, le ponemos. Vamos a cambiarle un poquito de color. Aquí está el punto 3. P3. Si nosotros al punto 3 le queremos... yo quiero identificar dónde están las coordenadas X3, Y3 y Z3. Pues obviamente al extremo final del gripper yo tengo que proyectarle en el plano XY. Entonces miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Un poco de forma visual yo quiero saber dónde están mis coordenadas. Entonces miren, lo único que hago es identificarlo. Sería algo por ahí. Entonces yo puedo ver muy claramente que aquí vamos a extenderle un poco al eje Y sub 0. Entonces yo puedo ver muy claramente que tengo las coordenadas. Aquí yo tendría mi coordenada X3. Esta de acá sería mi coordenada Y3 y la que está vertical, la que está bajando sería mi coordenada Z3. ¿Por qué? Porque al final del día me está dando ese dato en coordenadas rectangulares. Ese punto 3 en el espacio tiene una coordenada en X, en Y, en Z. Por cualquier camino que yo vaya. En Y, en X, en Z. Siempre llego al mismo punto. Estos son mis datos. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí, chicos. Entonces, yo voy a plantear expresiones trigonométricas de tal forma que yo pueda encontrar teta 1, teta 2 y teta 3. Ese es mi objetivo. Entonces, yo voy a plantear expresiones trigonométricas en función de mis datos. ¿Cuáles son mis datos? La componente en X, en Y en Z. Del extremo final del gripper. ¿Qué más yo tengo de datos? La longitud del eslabón 1, la longitud del eslabón 2, la longitud del eslabón 3. ¿Cuáles son mis incógnitas? Los ángulos de rotación. Entonces, al final del día, lo único que tenemos nosotros que hacer es expresarlo, esos ángulos, en función de estos datos que están ahí implícitos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo a esta longitud de los eslabones que les marco de color celeste, estos que están aquí, el eslabón 2 y el eslabón 3, los proyecto en el plano X0, Y0? ¿Cómo quedaría? Mucho ojo. Entonces, si yo proyecto esos eslabones, en particular, si yo proyecto el punto 3 en el plano X0, Y0, nos vamos a dar cuenta que tenemos esto, que se forma una diagonal aquí en esta base. Miren, línea, punto, línea, punto, línea, punto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy proyectando ese punto 3. Estoy haciendo algo así. Línea, punto, línea, punto, línea, punto. Es un dato también que está ahí implícito, que me va a servir. Ya a esa distancia yo le voy a poner un nombre. Le vamos a poner, no sé, R1. Distancia R1, que la puedo ver yo en el plano X0, Y0, o lo puedo ver arriba, ¿no? Es preferible verle abajo en el plano X0, Y0.
¿Entendimos esta parte, chicos? Estoy buscando datos que están ahí implícitos. De acuerdo. Andrés, representación del curso. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, que todo claro. Perfecto. Entonces, esto es solucionar relaciones trigonométricas y geométricas. Para eso, siempre van a ayudarse de estas tres vistas hasta empezar. La vista de isométrica, la vista superior y la vista lateral. Para ver de forma global todos los datos. Yo podría hacerlo en un solo gráfico, las representaciones trigonométricas, ¿sí? Pero no nos va a salir mezclado todo ahí. Listo, chicos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente vista, la vista superior. Y voy a hacer lo mismo. Voy a trazar el eje de referencias, el X0 y Y0, y nos quedaría algo así. Nos queda algo así. Eje X0, eje Y sub 0. Y sub 0, le estoy viendo desde arriba. Eje X sub 0, le estamos viendo desde arriba. ¿Qué más yo sé? Yo tengo de datos, recuerden, esto. El punto 3, que tiene una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Yo aquí indirectamente ya tengo muchos datos. Yo ya tengo un montón de datos. ¿Qué más puedo yo trazar? Tracemos como yo lo marqué. La componente X3 y Y3. La componente, aquí está la componente X3. Aquí está la componente Y3. Esta distancia se llama Y3. Esta distancia se llama X3. X3, Y3. Si lo vemos en la vista isométrica, X3, Y3. Son los datos que yo tengo del punto, del extremo final del gripper. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenía yo? Tenía esa diagonal que nos aparece proyectada en el plano XY. Línea, punto, que nosotros le pusimos de nombre R1. Voy a ponerle aquí abajo donde se vea. R1. ¿De acuerdo? Este es el sistema de referencia X0. ¿Sí? Y también el X, si nos damos cuenta, el origen, justo en esta flechita donde yo pongo la flecha, aquí va a ir el origen X0 y también va a estar el origen X1. La diferencia es que como yo le estoy viendo desde arriba, parece que están en la misma posición, pero si nosotros vemos en la vista isométrica, están a una altura diferente, el X0 y el X1. ¿Sí? Borramos esto para que no nos confunda. ¿Qué más? Aquí había un dato que era importante. El dato que era importante, que ya lo teníamos, era el ángulo θ1. Este ángulo. θ1. El ángulo, el ejercicio ya nos plantea, ¿cuál es ese ángulo θ1? ¿Por qué? Porque yo sé que la articulación 1 está girada a un ángulo. ¿Ok? Y mi objetivo es encontrar cuál es ese ángulo. Si yo quiero ser detallista, no, dejémoslo ahí, no les confundamos con este dato. Entonces yo aquí, miren, si mi incógnita es encontrar el ángulo θ1, yo ya tengo clarito cuál es la relación trigonométrica que yo puedo encontrar. No sé, seno, coseno, tangente. Recuerden que nosotros, ¿qué tenemos de datos? Tengo de dato X3, tengo de dato Y3. Sí, adicional.
Entonces, saquemos con la función tangente. Si yo cojo tangente del ángulo θ1 es igual a cateto opuesto, que sería Y3, sobre cateto adyacente, que sería X3. Despejo el ángulo θ1, sería igual tangente a la menos 1 de Y3 sobre X3. ¿Puedo calcular ese ángulo θ1? Sí. ¿Por qué? Porque mis datos son Y3 y X3. Entonces yo tengo aquí la primera expresión matemática que me va a ayudar a encontrar ese ángulo θ1. ¿Sí? Y por eso les mencionaba que al final del día este método geométrico se convierte en buscar triángulos y plantear relaciones geométricas y trigonométricas. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo ver ahora? Que ya encontré mi ángulo θ1. Hay otro dato que yo puedo ahí, un dato secundario que me va a ayudar en cálculos posteriores. ¿Cuál es el siguiente dato, Cristian Cordero, que me gustaría calcular? Perdón, Inge, no le escuché bien. Despertarse, Cristian, poner atención. ¿Qué más puedo R1. calcular aquí? R1, perfecto. ¿Cómo quedaría R1, Cristian, utilizando herramientas de trigonométricas? Pues sería Sería aplicando Pitágoras. R1 sería la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Sería X3 al cuadrado más Y3 al cuadrado. ¿Puedo calcular R1? Por supuesto que puedo calcular R1. X3 es dato, Y3 es dato, por lo tanto R1 también es dato. Entonces yo ya puedo calcular eso. Entonces en esta imagen de la vista superior, yo ya tengo todos los datos calculados. En particular el que a mí más me interesaba, el ángulo θ1. ¿De acuerdo, Cristian? sí, Inge. Ok, vamos entonces ahora a encontrar el ángulo θ2 y θ3. θ2 ya es un poquito más difícil porque si nos damos cuenta, ya no está en el plano, sino que es como que está en el espacio. Entonces ya se vuelve un poquito más difícil. Pero al final del día, yo puedo resolverlo. ¿Por qué? Miren lo que voy a rayar. Si yo miro esta vista, tenemos aquí la altura del brazo, tenemos aquí la proyección, tanto en el espacio como en el plano XY, y tenemos la altura Z3. Al final del día, es como tener en el plano, como tener en dos dimensiones. Tener en dos dimensiones, ¿qué? La geometría de estos eslabones. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ayudarnos de una vista lateral para plantear esas expresiones trigonométricas. ¿De acuerdo? Vista lateral. De la misma forma, si yo quiero plantear todos mis datos, ¿qué digo? El eje Y0 estaba por acá. El eje Z0 estaba hacia arriba. ¿Qué más? Los ejes en los sistemas de referencia en las otras articulaciones estaban de esta forma. El eje Y, perdón, el eje X en esta dirección. Vamos a hacerle un poquito más abajo. Ahí. El eje X, el eje Y, X1, Y1. El eje X,
Y2, X2. Sí, y finalmente, Y3, X3. Recordemos, estos eslabones tienen longitudes. Miren, aquí podemos ver la longitud 1 de color gris. Puedo ver la longitud 2. Puedo ver la longitud 3 del eslabón que yo le he planteado entre los orígenes de los sistemas de referencia. De acuerdo, chicos. Entonces, ahora nosotros vamos a darnos cuenta que tenemos ahí más triángulos que nos van a ayudar a calcular. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sin que. De la misma forma, tratemos de identificar las componentes, los datos. Siempre es importante mis datos. X3, Y3 y Z3. Proyectemos entonces para encontrar esos datos, para poderlos visualizarlos. Si yo proyecto esto de esta forma y también de esta forma, nosotros vamos a darnos cuenta que tenemos aquí este dato que es importante. Z3. Vamos a borrarle el otro porque el otro es secundario. El Z3, la altura. Yo sé a qué altura está el extremo final. ¿Entendido? ¿Alguien me puede decir cuánto valía esta distancia? Ya sea aquí o ya sea acá. R1. R1, muchas gracias. Entonces lo ponemos este dato que es importante. Lo voy a poner aquí. R1. ¿Sí? Y yo voy a generar dos datos auxiliares más que me van a ayudar a calcular, a resolver este triángulo rectángulo. Si yo soy detallista, yo voy a darme cuenta que el ángulo θ 2 va a ser este, porque el eje, la articulación 2, está movida a un ángulo θ 2 respecto al eje X. θ 2. De la misma forma, en la articulación 3, yo sé que esta articulación 3 está girada un ángulo θ 3 respecto al eje X. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si ustedes le ven, aquí yo tengo un triángulo rectángulo, miren. Tin, tin y tin. Entonces, yo me voy a ayudar de ese triángulo rectángulo para encontrar las relaciones necesarias. Ya tengo R1, como les dije, voy a trazar ese rectángulo. Esta va a ser mi distancia R sub 0. Y esta de acá va a ser mi distancia R sub 0, 1, pongámosle R sub 2 para seguir la secuencia, R sub 2. Entonces todos le vemos al triángulo rectángulo que se nos formó. Y podemos trabajar ahí. Al final del día, ¿qué necesito yo encontrar? θ 2 y θ 3. ¿Listos, chicos? Bueno, entonces planteemos. Vista al 100% y continuamos. Entonces, a simple vista, yo puedo calcular ese ángulo θ 2 aquí. ¿Puedo calcular ese ángulo θ 2? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque necesito más datos. Necesito plantear otros datos. Entonces, de la misma forma como hice en el caso anterior, vamos a ayudarnos de estos datos. Vamos a ponerles nombres a los ángulos que me faltan. Le vamos a poner nombre a este ángulo que forma R1
con R sub 0. Le vamos a poner nombre también al ángulo que formamos entre la longitud, vamos a ponerle aquí, entre la longitud del eslabón 2 cambiamos de color. A este nosotros le vamos a llamar beta. A este total le vamos a llamar pongámosle alfa. Y otro dato que voy a necesitar es este ángulo que está aquí. Le vamos a poner teta. Los vuelvo a marcar. Este ángulo lo vamos a llamar beta. Este ángulo lo vamos a llamar alfa. Y este ángulo lo vamos a llamar teta. Son ángulos auxiliares para poder resolver el triángulo, porque yo debo identificar todos los triángulos internos para encontrar la relación final. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, si nos damos cuenta, vamos marcando. Miren, dibujar. Ahora sí, yo puedo decir que ese ángulo alfa, que está marcado en todo en los extremos entre R0 y R sub 1, alfa, ¿a qué es igual, por favor, Byron? A teta 2 más beta. Perfecto, teta 2 más beta. Despejemos teta 2. Teta 2 es igual a alfa menos beta. La pregunta es, ¿tengo de datos alfa y beta? ¿Tengo de datos alfa y beta? No. No, entonces tengo que encontrarlos. Para encontrarlos, entonces yo debo dejarlos en función de datos. Por el momento eso es incógnito. Ayudémonos entonces del triángulo rectángulo que tenemos en el interior. ¿Sí? Encontremos esta distancia R2. R2. ¿Alguien nos puede decir a qué sería igual R2? ¿Alguien nos puede decir, chicos? La raíz puede ser. A la raíz, pero como no sería de mucha ayuda porque Senos. todavía no tengo R0 ni R1, entonces no le veo pertinente utilizar esos catetos. Con seno de La idea siempre es buscar esos datos en función, buscar esas incógnitas en función de datos. Miren, si le miran, 3 menos L1. perfecto, ¿qué sería? Z3 menos L1, ¿sí? Z3, todo esto, menos L1, menos esto. Entonces me queda la distancia R2. Entonces ahora sí, yo ya tengo de dato R2. Ojo, ¿por qué? Porque tengo de dato Z3 y tengo de dato L1. Entonces R2 ya no es una incógnita para mí. ¿Qué otro? Saquemos de una vez el R sub 0. Color naranja. ¿Alguien nos puede decir a qué sería igual R sub 0? La raíz cuadrada de R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. R1 al cuadrado más R2 al cuadrado, la raíz. Recuerden que nosotros previamente ya encontramos una expresión matemática para calcular R1, eso ya era un dato. Lo pudimos hacer aquí en la imagen número 1. Sí, en la imagen número 2, perdón. Y R2 lo calculamos hace un instante. También es dato. Entonces ya tengo de dato R1, R2, R sub 0.
¿Ok? Entonces nosotros vamos a aplicar aquí la famosa ley de cosenos para encontrar ese ángulo beta. ¿Sí? ¿Qué necesito yo encontrar? Este ángulo beta. Este que está aquí. Entonces yo voy a aplicar la ley de cosenos. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos quedaría la ley de cosenos? L3 al cuadrado es igual, vamos a ponerlo ahí, ah, nos quedaría R sub 0 al cuadrado más L sub 2 al cuadrado menos 2 veces los catetos por el ángulo que forman entre ellos. ¿De acuerdo? El cateto opuesto es igual a los catetos que forman el ángulo al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de estos lados por el ángulo que forman R sub 0 y L2. Ley de cosenos. ¿De acuerdo? Yo no voy a hacer toda la deducción, solo lo voy a poner en la respuesta final. ¿Qué hacemos? Despejo el ángulo beta. El ángulo beta sería igual coseno a la menos 1 y nos queda una expresión de R sub 0 al cuadrado más L2 al cuadrado menos L3 al cuadrado sobre 2 veces R sub 0 L2. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo ya puedo encontrar este ángulo beta. ¿Por qué? R sub 0 es dato, L sub 2 es dato, L sub 3 es dato, R sub 0 es dato, L sub 2 es dato. Entonces yo ya puedo encontrar beta. ¿Sí? ¿Cuál me falta encontrar ahora? Me falta encontrar el alfa. ¿Sí? Miren. El beta ya lo logramos encontrar. Nos falta encontrar el alfa. ¿De acuerdo? ¿Alguien nos puede decir cómo podemos calcular este ángulo alfa? Con seno, coseno. Seno, coseno, tangente, porque es un triángulo rectángulo. Si miramos, miren. Nosotros queremos ese ángulo alfa de color celeste. Seno, coseno, tangente, porque ya todos son datos. Vamos a plantear entonces nosotros la tangente. Tangente de alfa es igual a R2 sobre R1. Cateto adyacente, cateto opuesto sobre adyacente. Despejemos alfa. Alfa sería igual tangente a la menos 1 de R2 sobre R1. Ya tengo de dato alfa también, miren. Porque R2 era dato, R2, R1 también era dato. Entonces, ahora sí, yo puedo decir que el ángulo θ 2 es igual a alfa menos beta. Cada uno de ellos yo ya tengo expresados en función de los datos del ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Sí. Finalmente, ¿cuál nos falta? Nos falta el θ 3. Θ 3 es súper sencillito. ¿Cómo nos quedaría el θ 3? Estamos claros que si yo sumo θ 3 más, le he puesto 2 veces θ, cambiémosle de nombre a este θ, es primera vez que lo voy a utilizar. Pongámosle phi para que no nos... Phi. Estamos claros que para encontrar θ 3 debo primero encontrar phi, no hay de otra. Entonces yo voy a volver a aplicar la ley de cosenos. Aplicamos una vez más la ley de cosenos.
yo puedo ver claramente que teta 3 era igual a 180 grados menos phi. Aquí está. Tengo 180, obviamente, es un dato. Phi no tengo, es incógnita. Por lo tanto, yo debo encontrar phi. Es el ángulo de color lila que está formando entre L2 y L3. Entonces, yo muy claramente puedo ver que puedo aplicar ley de cosenos. ¿Cuál es el lado que está, cuál es el ángulo, cuál es el lado que está frente al ángulo phi? R sub 0. Entonces, digo, R sub 0 al cuadrado es igual. ¿Qué lados forman el ángulo phi? Forman el lado 2 al cuadrado más el lado 3 al cuadrado. La fórmula me dice menos 2 veces los lados multiplicados por el coseno del ángulo que forman estos dos lados, coseno de phi. Si nosotros buscamos phi, nos vamos a dar cuenta que va a ser igual a coseno a la menos 1 de L2 al cuadrado más L3 al cuadrado menos 0 sub 0 al cuadrado, 2 veces L2 y L3. Ok, entonces yo ya tengo una expresión matemática para encontrar phi, porque todos son datos. L2, L3, R sub 0, R2, L3. Entonces, el ángulo teta 3, ahora sí yo puedo calcularlo, que es igual a 180 grados menos phi. Y tengo todas las expresiones matemáticas que me permiten encontrar mis ángulos. Mi objetivo era encontrar teta 1, teta 2 y teta 3. Chicos. ¿Preguntas? No hay. Explican Charlie, Edwin. Un poco la teta 1, Que no se no, el que es el fijo, el 0, y donde se encuentra el extremo final, que en este caso es el 3. O sea, usted simplemente con estos dos sistemas, este y este, podría igual plantear la geometría sin ningún problema. Sino que yo le hago por partes para que puedan identificar, ¿no? Porque así es sencillito. Yo les hice esta explicación en 1, 2, 3, 1, 2, en 3 gráficos. La idea es que ustedes aquí le puedan ver todo, pero se mezclaba mucho, ¿no? Entonces, me da la impresión de que lo entendieron. Sí, vamos a hacer un pequeño ejercicio para complementar estos conocimientos. Vamos a resolver este ejercicio. Vamos a aplicar la cinemática inversa a este robot articular con estos datos. La longitud 1 es igual a 0.6, la longitud 2 es igual a 0.4, la longitud 3 es igual a 0.5, está posicionado en el punto 0.068 metros, punto y coma, 0.068 metros en y 1.233 en Z. ¿Qué deben encontrar?
¿Cuál es la configuración que debe tomar el brazo industrial para llegar a ese punto 3? ¿De acuerdo? Tomémonos unos minutitos y empezamos a hacer de forma conjunta. Por favor, mientras avanzamos, un minuto Daisy Logacho y Cristian Cordero entrar a la sesión. Ya. Dije, disculpe, ¿te les podría poner las fórmulas? Claro. ¿Cuál le dejo? Ahí se ven la mayor cantidad de fórmulas, ¿ok? Gracias, sí. Ok. Cristian, Sí, oye, Inge. ok.
¿Cómo estamos, chicos? Señor Chávez, ¿cómo le fue? Vamos a apagar la cámara. ¿Dónde está el señor Chávez? El ¿Cómo le teta fue? Un poquito más, álcenos del tono de voz para escucharle. el teta 1 me salió 45 grados. Vamos a ponerle por aquí. Teta 1, ¿no es cierto? Este es el más sencillito, este no era de hacer muchos cálculos. Tangente a la menos 1 de Y3 sobre X3. Si se dan cuenta, entre más decimales utilicen, es mucho mejor. 45 grados. Perfecto. Señor André Chiguano. André Chiguano. Sí, André. sí, Por ¿me favor, ¿cómo escucha? calculamos? Sí, le escuchamos. ¿Cómo calculamos teta 2? ¿Cuánto me salió? ¿Cómo calculo? Sí, ¿cómo calcula teta 2? El alfa menos beta. Perfecto. Alfa menos beta. Alfa menos beta. Ok. ¿Cómo calculo beta? Con la ley de cosenos, ¿verdad? Necesito previamente calcular R1, R2 y R0. Ajá. ¿Cuánto le dio R1? R1 me dio 0,096. Perfecto. R2, 0,633. 0,633 y R0, 0,64. 0,64. Finalmente, aplicando la ley de cosenos, beta, ¿cuánto nos dio? 51,375. 51,375 grados. ¿Y Alfa, cuánto nos dio alfa? 81,367. 81,367 grados. Ujú. Finalmente, teta 2, André. 29,992. 29,992. Que ya es 30 grados, ¿no? Pongámosle 30. Eso ya es 30 grados. Ok. Muchas gracias, señor André. Tengo teta 1. Tengo teta 2. Y finalmente, ¿cuánto les dio teta 3, Alex? Teta 3, 90 grados. 90 grados. ¿Cuánto le salió phi? Phi, 89,99 grados. 89,99, que ya es 90 grados. Por lo tanto, teta 3 es igual a 90 grados. ¿Ok? Y tengo todas mis expresiones matemáticas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si se dan cuenta, si nosotros le agregamos una articulación más de rotación, pues voy a tener dos triángulos rectángulos aquí. Que no les sorprenda que en el examen les aparezca aquí. En el examen, chicos, les va a salir aquí una articulación más o les va a salir que esta articulación, que este eslabón L3 y la articulación sería 3, esta articulación sea prismática, ya no rotacional, sino prismática. ¿Ok? Y lo mismo, planteamos la geometría, sin ningún problema. Listo, chicos, me dejan un segundito, les planteo el ejercicio del deber y podemos dar por finalizada la clase. Me dan un minutito, vamos a buscar un ejercicio.
Sí, chicos, disculpas. Por favor, tenemos de la misma forma aquí este robot con 3 grados de libertad. Si ustedes observan, el primero es de tipo rotación, el segundo de la misma rotación, pero el tercero ya tiene una tipo prismática. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a aplicar la cinemática inversa para encontrar los valores de Q1, Q2, Q3. Si nosotros sabemos que el brazo industrial está posicionado en, deme un segundo, en el punto, a ver, deme un segundo.
Disculpas, chicos. Continuamos. El punto va a ser en X, va a ser 0.46. En Y va a ser 0,37 y en Z va a ser 0, aquí sí, 76. Okay, esos son nuestros datos. El extremo del final va a estar en la componente en X 0,46, en Y 0,37 y en Z 0,76. La longitud 1 va a ser 0,8, la longitud 2 va a ser 0,6 y la longitud 3 va a ser 0,25. ¿Ok? Vamos a encontrar teta 1, teta 2, teta 3 o Q1, Q2, Q3, como ustedes gusten. ¿Entendido, chicos? 0,46. Esto lo vamos a dejar para... hoy es 27, 28, 29 para el 30. Hasta el domingo, ya saben, ¿no? 30 de enero, 2022, hasta las 18 horas. ¿De acuerdo, chicos? Andrés, ¿de acuerdo cuál es la tarea? Sí. La única consideración que tienen que tener en cuenta es que Q3 ya no es rotación, sino es traslación, como lo está marcado de color amarillo. Mientras copian, vamos a dar unas indicaciones para el día de mañana. Inge, una consulta. Dígame. En el ABAC hay un link que dice proyecto segundo parcial. ¿En ese le subimos el documento y las diapositivas? ¿O qué? No, a ver, en la etapa 1 subíamos los cinco papers. En la etapa 2, el paper en español y en inglés. En la etapa 3, solo su PowerPoint que va a utilizar para el día de mañana. Y en ese que dice nota, a ver, proyecto segundo parcial, nada. Ese simplemente yo voy a poner ahí su nota total sobre 10. Reviso la etapa 1, reviso la etapa 2, reviso la etapa 3 y en particular veo mañana cómo les va en la exposición y yo pongo la nota. Usted donde dice proyecto segundo parcial no debe poner nada, ¿de acuerdo? Ya, Inge. Otra consulta. ¿En el PowerPoint tenemos que poner solo lo que pusimos del paper o hay que adicionar algo más? No, solo su paper. Solo en el PowerPoint debe ir solo su paper. Solo imágenes del paper, resultados del paper, marco teórico del paper, conclusiones del paper, análisis solo ya de su paper final. ¿Sí? Ya no de los 5 papers. Ya en la exposición de mañana ahí me interesa solo su paper. Una consulta, Inge. Dígame. El tiempo más o menos, ¿qué tiempo se tiene por algo? Justo, miren, y yo por eso les dije, quiero dar unas indicaciones el día de mañana. Complementando la pregunta de Alexis, el día de mañana pues tendremos entre unos 20 minutos, entre unos 15 a 20 minutitos les va a tocar exponer. ¿Cómo? ¿En función de qué es eso? En función del estudiante. Ayer tuve unas presentaciones de 5 minutos de temas muy interesantes, entonces se va a dar cuenta que la nota va a ser correspondiente, ¿no? A un tema interesante y que lo explicaron en 6 diapositivas, obviamente no está hecho un buen trabajo. Si yo veo que los estudiantes saben, nosotros les preguntamos, vemos que no leen, avanzan de forma correcta, normalmente en 20, 15 minutos es suficiente. ¿Sí? Porque hay chicos que nos quieren presentar y se pueden demorar hasta 1 hora pasando diapositivas, pero el objetivo no es ese, ¿no? El objetivo es verificar que usted entienda, que haya entendido algo y también que nos pueda compartir esos conocimientos con los compañeros. Así que yo diría entre 15 a 20 minutos. ¿Y qué vamos a revisar? Justo les decía que quiera darles unas indicaciones para mañana. El día de mañana solo tiene que hacer la exposición. Su única herramienta va a ser el PowerPoint o alguna aplicación para hacer presentaciones que usted utilice.
¿Qué vamos a verificar? El uso de recursos multimedia. Usted en sus presentaciones debe tener imágenes, animaciones, videos, gráficos, diagramas, de tal forma que nosotros podamos entender que esas imágenes sean de ayuda para adquirir nosotros esa información, para compartir la información con los compañeros. Las diapositivas, por favor, siempre deben estar enumeradas, siempre deben estar enumeradas. No deben tener demasiado texto, ¿sí? No debe haber párrafos ahí, solo debe haber oraciones, sujeto, verbo, complemento, imágenes, tiene que haber muchas imágenes, tablas, cuadros. Porque si no leo su paper, si me va a poner mucho texto, mejor leo el paper. La idea es que usted en 15 minutos, 20 minutos nos comparta toda la información. Entonces, no faltas de ortografía, siempre utilizar gráficos, diagramas, etcétera, para complementarla, para mostrar su información, enumerar diapositivas, la información o la estructura de la información que vaya a poner en las diapositivas tiene que tener un orden, ¿no? Tiene que tener una secuencia, las oraciones, porque aquí no aplica párrafos, las oraciones tienen que tener sujeto, verbo, complemento. Si no las pone, no pasa nada. Ok, entonces la información debe tener un diseño adecuado, la letra debe ser legible y debe estar organizada toda la información. De la misma forma, la información que ustedes ponen en las diapositivas tienen que tener relación con su tema. Todo lo que ponga ahí tiene que estar relacionado con su tema. No puede poner algo que no esté relacionado, ¿no? Como último, bueno, uno de los puntos también es, debe siempre concentrarse, y yo sugiero mucho demorarse más en el análisis, la comparativa, el proceso de su paper y en conclusiones. No se demoren mucho en la teoría, no, más demorémonos en el análisis, si hizo comparativa, si va a mostrar resultados, demórense ahí y en las conclusiones, porque las conclusiones es la parte vital de la presentación. ¿Qué más? Si entrega puntual, no hay ningún problema, igual lo verificamos como un ítem de la rúbrica. Sí, chicos, entonces de eso vamos a revisar el día de mañana. Usted solo con sus diapositivas empieza a exponer. Por favor, verificar mañana problemas de conectividad. Si es el caso, conéctese a su internet con cablecito, pero el día de mañana tiene que funcionar bien su internet y tiene que funcionar la cámara. Mañana, por favor, en la presentación debemos encender la cámara para que haya esa correcta dinámica, ¿no?, en la presentación. Sí, chicos. ¿Alguna pregunta? Mañana sorteo al azar. De seguro mañana alcanzaremos solo unos 6 grupos. Los demás restantes planteamos para después de exámenes. ¿Preguntas? Tienes una pregunta. Dígame. Tocaba subir, dice que en español y en inglés, ¿no es cierto? Sí. Y yo le subí solo en inglés porque pensé que capaz que si lo subo los dos, capaz que me detecta como plagio entre los dos. No pasa nada, vuélvela a subir. Recuerda, yo puse aquí dos paper, español e inglés. Ok. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ahí está, español e inglés. ¿Qué más sobre el día de mañana? Dígame. En el título que yo he puesto, le he puesto mal. No hay problema si le modifico el título y le vuelvo a subir. No, eso no le vuelvo a subir. Solo el día de mañana en la presentación ponga el título que usted más le interese, o sea, que esté de forma correcta. Le cambié unas palabritas o le cambié algo porque me pareció mejor de esta forma, entonces usted solo nos dice que le cambió el título, nada más. No es un problema grande. No vuelva a subir, porque le va a marcar como entrega tardía. Listo, chicos. ¿Preguntas sobre el día de mañana? Ninguna pregunta. Ok, entonces el día de mañana, por favor, conectados todos. 7:10, ya saben, 10 minutitos esperamos como máximo y empezamos la clase. Una vez más, por favor, personas que estén enfermas, que no vayan a asistir, que mañana trabajen, háganme llegar a mi correo certificados médicos, certificado de trabajo, algo que valide el motivo por el cual no va a venir mañana. Yo normalmente empiezo con la exposición de forma aleatoria y normalmente salen sorteados los que no están presentes, así que madruguemos mañana. ¿Listo? De esta forma finalizamos la clase
del día de hoy, chicos. Si no tenemos ninguna pregunta, nos vemos el día de mañana a las 7. Buen día para todos, nos podemos retirar. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego, chicos, que les vaya bien. Hasta luego.